Hola, mi nombre es Meili Giovanna Carmona Solís. Estudio la licenciatura en Psicología, modalidad intensiva, en el Grupo Tecnológico Universitario Campus Chilpancingo. En este video nos enfocaremos en la teoría del psicoanálisis como exposición de la materia Teorías de la Personalidad, la cual es impartida por la profesora Jessica Lisbeth Fuentes Ibarra. Comencemos definiendo lo que es personalidad. La personalidad es un conjunto de características emocionales, de sentimientos y de conductas que nos definen como seres humanos individuales y que persisten de forma constante a lo largo del tiempo en diferentes situaciones. La conducta se define por dos conceptos fundamentales: el temperamento y el carácter. El temperamento son características heredadas, innatas, que definen la manera en la que actuamos y enfrentamos situaciones del medio externo. Es el responsable de las emociones y reacciones típicas frente a estímulos. Existen 4 tipos de temperamento. El sanguíneo, el cual se caracteriza por los cambios drásticos de humor. Puedes estar muy enojado y al poco rato entras en calma. El colérico es distintivo de líderes, son autosuficientes, sus respuestas son rápidas, son enérgicos y muy demandantes. El temperamento flemático, quienes lo poseen, se caracterizan por ser siempre tranquilos, no se enojan tan fácilmente y son muy empáticos. Y las personas que poseen un temperamento melancólico tienen un sistema nervioso débil y muy alta sensibilidad. Además, son muy perfeccionistas y propensos a ser introvertidos. El carácter, por su parte, son las cualidades y valores que adoptamos del medio donde nos desenvolvemos, es decir, de la sociedad. Se podría decir que es la suma del temperamento y lo social. El carácter se va adaptando a las pautas y normas sociales y a las experiencias vividas y el aprendizaje obtenido de ellas. Ahora sí, teniendo claro esto, vayamos a nuestro tema principal, el psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica terapéutica, una teoría psicológica y una técnica de investigación encargada principalmente de explorar el inconsciente. Su máximo representante es el excéntrico Sigmund Freud, quien es considerado el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco nacido en 1857. En el siglo XIX, la comunidad científica creía que si una persona estaba bien físicamente, probablemente estuvieran fingiendo enfermedades mentales y que estos podían curarse a través de medicinas o intervenciones quirúrgicas que más bien parecían torturas. Pero para Freud, estos trastornos nada tenían que ver con que las personas fingieran. Así que se puso a investigar y a través de la observación se dio cuenta de la importancia que tenían los sueños. Él decía que estos eran un mundo que existe dentro de los seres humanos y que está debajo de la conciencia, en una parte del aparato psíquico llamado inconsciente. Ahora bien, hablemos de la primera tópica de Freud, el aparato psíquico. El aparato psíquico, en pocas palabras, es la mente humana y esta se compone de 3 partes: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es la parte de la mente donde se encuentra la información más accesible para el ser humano. Ahí están los pensamientos, los sentimientos y las acciones que se relacionan directamente con la realidad. El preconsciente es la parte de la mente que se encuentra entre el inconsciente y el consciente. Representa todas las fantasías, pensamientos y sentimientos que no están en la conciencia y solo se hacen presentes si alguien nos habla de ellos. El inconsciente es la parte más profunda de la psique humana. Es donde están las fantasías, vivencias, recuerdos, pensamientos que nos crean un conflicto y por lo tanto permanecen reprimidos. Debido a la intensidad de estos sentimientos o pensamientos que nos provocan demasiado placer o sufrimiento, los alejamos de nuestra mente consciente y preconsciente. Solo es posible acceder a ellos durante el sueño o el psicoanálisis. Segunda tópica: el ello, el yo y el superyo.
El ello es la parte de la personalidad que vive en el inconsciente, el cual se rige por energías pulsionales. Representa nuestros instintos, los deseos reprimidos que no nos atrevemos a reconocer. Estas energías pulsionales se necesitan canalizar a través de la sublimación, es decir, satisfaciendo el placer de forma indirecta. El yo es la parte de la personalidad que vive en el consciente, es el mediador que mantiene la estabilidad entre el mundo exterior, el superyo y el ello. El superyo es la parte de la personalidad que nos ayuda a comportarnos de forma moral y aceptable. Es como una vocecita que nos dice lo que está mal y que debemos acercarnos al bien. Podríamos decir que es como un ángel de la guarda. Para Freud, los seres humanos no nacemos inmaculados ni como una tabula rasa, sino que somos puro instinto que deben ser satisfechos, y estos se satisfacen a través del placer. Freud propone 5 etapas de desarrollo humano. La primera etapa comprende desde el nacimiento hasta los 18 meses. Aquí se encuentra la fase oral, donde el centro de placer es la boca, y el primer conflicto que se encuentra el infante es el destete. La segunda fase es la anal. Aparece desde los 18 meses a los 3 años. El centro de placer es el ano y el primer conflicto que se presenta es el control de esfínteres. La tercera fase es la fálica, la cual se presenta desde los 3 a los 6 años. El centro de placer son los genitales, encontrando satisfacción a la hora de orinar. Además, empiezan a notar las diferencias entre los órganos femeninos y masculinos, la forma de vestir, colores, juguetes, etc. Ahí se identifica con el progenitor de su mismo sexo e incluso empieza a competir con él por la madre. Freud dice que en esta etapa aparece el complejo de Edipo, que es el enamoramiento y atracción sexual hacia su madre. La cuarta es la fase de latencia, la cual aparece desde los 7 años hasta entrada a la adolescencia, es decir, 11 o 12 años. Ahí el infante se concentra más en el ámbito social, en relacionarse y comportarse socialmente, ya que según Freud ya son más conscientes de los castigos y obedecen a sus necesidades. La sexualidad se camufla por el pudor y la vergüenza. La última fase es la genital. En esta fase es cuando el niño entra a la pubertad, es decir, de los 12 años en adelante. Aquí el deseo sexual se vuelve más intenso, pero también la represión de estos. Freud consideró que la forma en que se enfrenten los retos y los conflictos en cada fase del desarrollo psicosexual definirá la forma en que el ser humano vinculará su sexualidad. Aparte de Freud, existieron otros personajes que hicieron contribuciones importantes al psicoanálisis, como por ejemplo, Alfred Adler. Creó un sistema basado en la compensación, en el cual, según su teoría, se tiende a compensar aquello que no se satisface. Sostuvo que la posición del niño en una familia influye en su desarrollo y las cualidades del individuo. Acuñó el concepto de complejo de inferioridad, que no son más que el conjunto de ideas y sensaciones que surgen a partir de la percepción del infante sobre su inferioridad respecto a su grupo familiar o a sus iguales, y estos están influenciados por el medio externo e innatas en la infancia, pero estos varían dependiendo de la individualidad de cada persona, mientras que el complejo de superioridad es una forma de compensar un complejo de inferioridad, reforzando o explotando las cualidades que tiene el individuo. Por su parte, Carl Gustav Jung acuñó el concepto del inconsciente colectivo, afirmando que los individuos tenemos una memoria colectiva, conformada por símbolos, conocimientos y pensamientos de cultura que hemos ido heredando de generación en generación. Jung creó los arquetipos, que son los elementos que conforman la memoria colectiva, universales y que se encuentran en todas las culturas, aunque llamadas de diferente manera. En pocas palabras, representan los patrones de comportamiento. Según Jung, existen 12 arquetipos de la personalidad, los cuales son inocente, sabio, explorador, rebelde, mago, héroe, amante, bufón, hombre común, cuidador, gobernante y creador. Otro personaje importante dentro del psicoanálisis es Anna Freud,
quien fue hija del padre del psicoanálisis. Ella siguió los pasos de su padre, pero enfocándose en los mecanismos de defensa. Los estudió a fondo y escribió un libro llamado El yo y los mecanismos de defensa. Otra persona a la que me gustaría mencionar es a Karen Harney, quien fue creadora de la psicología feminista. Sostuvo que las tendencias neuróticas no son precisamente las que el ser humano desea realmente, sino que el ser humano es simplemente arrastrado por las experiencias. Como pudimos observar en este video, el psicoanálisis es súper importante, ya que a través de este el individuo puede acercarse a una comprensión de sí mismo. Este ha sido mi video de la materia de teorías de la personalidad. Espero haber sido lo más clara y concisa para su comprensión. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.